La búsqueda de la felicidad es un anhelo humano compartido a lo largo de la historia. Sin embargo, la felicidad, entendida como un estado mental duradero de satisfacción y paz interior, parece eludir a muchas personas, especialmente en el contexto moderno. Nos encontramos inmersos en un mundo donde la sobreestimulación, las expectativas irracionales y la desconexión con nosotros mismos crean un caldo de cultivo para la infelicidad. Es aquí donde la perspectiva estoica y la psicología moderna convergen, proponiendo una visión más profunda y realista de los factores que nos alejan de la verdadera felicidad. La psicología define la felicidad no como la ausencia de dolor o conflicto, sino como la capacidad de encontrar significado, gratitud y crecimiento en cada situación. Desde la perspectiva estoica, la felicidad no depende de circunstancias externas, sino de la forma en que respondemos a esas circunstancias. La influencia de la psicología positiva, impulsada por Martin Seligman y sus colegas, ha demostrado que más del 50% de nuestra felicidad depende de factores internos, como nuestra interpretación de los eventos y la manera en que gestionamos nuestras emociones. A partir de esta premisa, es crucial comprender por qué no somos felices, reconociendo los factores que contribuyen a este estado de insatisfacción y proponiendo estrategias basadas en la sabiduría estoica para superarlos. La búsqueda de la felicidad no es un viaje sencillo ni lineal, sino que implica una serie de prácticas y reflexiones que nos desafían a mirar más allá de nuestras expectativas inmediatas y a desarrollar una comprensión más profunda de nuestra propia naturaleza. Para continuar con este análisis, es fundamental explorar cómo ciertas creencias y hábitos inconscientes perpetúan nuestro sufrimiento y qué herramientas podemos utilizar para reprogramar nuestra mente y emociones hacia un estado de mayor equilibrio. Una de las principales razones por las que no alcanzamos la felicidad es nuestra tendencia a ser prisioneros de nuestras propias emociones negativas. El miedo, la ira, la tristeza, la envidia y la culpa son fuerzas poderosas que distorsionan nuestra percepción de la realidad y nos llevan a tomar decisiones impulsivas o autodestructivas. Estas emociones suelen ser desencadenadas por eventos externos, pero su impacto se magnifica cuando nos aferramos a ellas. Un estudio del American Journal of Psychology encontró que las personas que rumiaban constantemente sobre pensamientos negativos eran 3 veces más propensas a experimentar episodios depresivos que aquellas que lograban interrumpir ese ciclo de pensamiento. Desde el punto de vista estoico, estas emociones son vistas como perturbaciones del alma, obstáculos para alcanzar la serenidad. Los estoicos nos enseñan a observar estas emociones sin juzgarlas, sin identificarnos con ellas, y a desarrollar la capacidad de elegir conscientemente nuestra respuesta. Un segundo factor que contribuye a la infelicidad es el apego excesivo a los resultados. Vivimos en una sociedad obsesionada con el éxito y el logro, en la que la autoevaluación constante y la comparación con los demás se han convertido en normas aceptadas. El filósofo estoico Epicteto nos recuerda que no controlamos los resultados de nuestras acciones, sino solo las acciones mismas. Sin embargo, la mentalidad moderna nos impulsa a medir nuestro valor personal en función de esos resultados, lo que genera una sensación de fracaso y frustración cuando no se cumplen nuestras expectativas. Esto se refleja en estudios de la National Institute of Mental Health que muestran un aumento significativo de la ansiedad y la depresión en personas que sienten que no están logrando lo suficiente, independientemente de sus logros reales. La solución estoica es practicar la indiferencia ante lo que está fuera de nuestro control y enfocar nuestra atención en cultivar virtudes como la sabiduría, la valentía, la justicia y la templanza. Otra razón común de infelicidad es la tendencia a vivir en el pasado o anticipar el futuro. Los seres humanos tienen una notable capacidad para pensar en momentos que no están ocurriendo en el presente, lo que puede ser útil para aprender de errores o planificar. Sin embargo, cuando este proceso se vuelve una constante, nos desconecta del aquí y ahora. Las investigaciones indican que quienes dedican una gran parte de su tiempo a recordar eventos dolorosos del pasado o a preocuparse por el futuro tienen un nivel significativamente más bajo de bienestar subjetivo. El estoicismo propone la práctica de la atención plena o prosoche, el arte de estar completamente presentes en el momento actual. Esto no significa ignorar el pasado o el futuro, sino relacionarnos con ellos de manera saludable,
aprender de las experiencias pasadas y planificar de manera racional para el futuro, sin permitir que nos roben la paz del presente. Además, la necesidad de validación externa puede ser un impedimento significativo para la felicidad. Anhelamos la aprobación y el reconocimiento de los demás, y cuando no lo obtenemos, nuestro sentido de valor se ve afectado. Un estudio de la Universidad de Columbia concluyó que la autoimagen de las personas que dependían de la validación externa era mucho más volátil y se veían afectadas negativamente cuando recibían críticas o no obtenían el reconocimiento deseado. Los estoicos promueven el concepto de autosuficiencia interna, enseñándonos a encontrar valor y satisfacción en la alineación de nuestras acciones con nuestros principios internos, en lugar de buscar la aprobación de los demás. Esta práctica nos libera del yugo de la opinión ajena y nos permite actuar desde un lugar de integridad y autenticidad. Otro factor relacionado con la infelicidad es la comparación constante con los demás. El filósofo estoico Séneca advirtió que la envidia consume al envidioso como la llama devora el combustible. Cuando nos comparamos con otros, nos enfocamos en lo que no tenemos y nos sentimos insuficientes o resentidos. La psicología moderna ha confirmado este fenómeno, conocido como efecto de comparación social, que está vinculado a niveles más altos de depresión y ansiedad, especialmente en la era de las redes sociales, donde la vida de los demás se presenta de manera distorsionada y se hace parecer ideal. La perspectiva estoica sugiere que nos centremos en nuestro propio camino y desarrollemos la gratitud por lo que ya poseemos, reconociendo que cada individuo tiene su propio viaje y circunstancias. Por otro lado, la falta de propósito o dirección es otro de los grandes factores de infelicidad. Viktor Frankl, en su obra El hombre en busca de sentido, explicó que la búsqueda de sentido es el principal motor de la vida humana. Sin un propósito claro, nos sentimos perdidos y desmotivados. Los estoicos enseñan que el propósito se encuentra en la alineación con nuestras virtudes y en contribuir al bien común, más que en buscar placer o evitar el dolor. En este sentido, tener un propósito que trascienda nuestras preocupaciones individuales nos brinda una fuente constante de energía y motivación, independientemente de las circunstancias externas. La incapacidad para gestionar el estrés también contribuye a la infelicidad. La psicología ha demostrado que el estrés crónico tiene efectos devastadores en la salud física y mental. Las estrategias estoicas, como la visualización negativa, pueden ayudar a gestionar el estrés al prepararnos mentalmente para los desafíos y desarrollar la capacidad de aceptar cualquier desenlace con ecuanimidad. Practicar la visualización negativa implica imaginar los peores escenarios posibles para un evento determinado, no con el fin de atraer esos resultados, sino para desarrollar una actitud de aceptación y tranquilidad frente a cualquier adversidad. Una experiencia personal que ilustra este aprendizaje ocurrió hace unos años, cuando me enfrenté a una gran crisis laboral. Había dedicado años de esfuerzo y sacrificio a un proyecto que, finalmente, fracasó por factores completamente fuera de mi control. En ese momento, experimenté una profunda frustración, preguntándome por qué todo mi esfuerzo no había dado los frutos esperados. Me vi atrapado en un ciclo de culpa y autocrítica, preguntándome qué más podría haber hecho para cambiar el resultado. Sin embargo, al estudiar más profundamente el pensamiento estoico, me di cuenta de que mi error no fue el fracaso del proyecto en sí, sino la interpretación que hice de ese evento. Al aferrarme a la idea de que el éxito externo validaba mi valor personal, caí en una trampa mental que me llevó a la infelicidad. Practicar la indiferencia ante lo que no estaba en mi control y centrarme en el crecimiento y aprendizaje que obtuve de esa experiencia me permitió liberar el peso de la frustración y encontrar un renovado sentido de propósito. Aprendí que la verdadera felicidad proviene de la forma en que respondemos a las dificultades y no de la ausencia de ellas. Otro hábito inconsciente que alimenta la infelicidad es el diálogo interno crítico. Cada día, nuestra mente produce miles de pensamientos automáticos, y muchos de ellos suelen ser autorreferenciales y críticos. Comentarios como "no soy lo suficientemente bueno", "siempre fallo en todo" o "nunca seré feliz" son ejemplos de cómo el lenguaje interno puede moldear nuestras creencias y emociones. Según la teoría de la reestructuración cognitiva en psicología, estos pensamientos automáticos negativos se pueden reemplazar por pensamientos más racionales y constructivos. Sin embargo, esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. Los estoicos sugieren la práctica de la autoobservación y el diálogo socrático para cuestionar estos pensamientos y evaluar su veracidad. Imaginemos, por ejemplo, que una persona se repite a sí misma que nunca tendrá éxito porque fracasó en un proyecto importante. Un enfoque estoico implicaría preguntarse:
¿Es realmente cierto que nunca tendré éxito? ¿Hay alguna evidencia que respalde esta afirmación? ¿Cuántas veces he superado dificultades en el pasado? Al cuestionar estas creencias limitantes, abrimos espacio para una interpretación más equilibrada y objetiva de nuestras experiencias. Epicteto decía que no son los eventos en sí los que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellos. Este principio sigue siendo válido hoy en día y nos invita a desafiar el poder de nuestras creencias autodestructivas. La procrastinación es otro enemigo sutil de la felicidad. Postergar tareas importantes no solo genera estrés y ansiedad, sino que también erosiona nuestra autoestima y capacidad de autoeficacia. Las personas que procrastinan tienden a experimentar una lucha interna constante entre el deseo de actuar y la resistencia a hacerlo, lo que crea un ciclo de culpa y autosabotaje. Según un estudio publicado en Psychological Bulletin, la procrastinación está vinculada a mayores niveles de estrés, peor salud física y mental y una disminución en la calidad de vida general. Los estoicos sugerían enfrentar la procrastinación con la práctica de la disciplina y la autodeterminación. Marco Aurelio, en sus meditaciones, se recordaba a sí mismo cada mañana que debía levantarse y actuar, aunque su cuerpo y mente prefirieran seguir en la comodidad de la cama. Levántate, levántate, es hora de cumplir con tu propósito como ser humano. No has sido creado para dormir, sino para actuar según la razón y el deber. A través de pequeños actos de disciplina, desarrollamos la capacidad de tomar acción incluso cuando no tenemos la motivación inicial, y esto nos permite cultivar un sentido de logro y satisfacción personal. Otro aspecto relevante es la influencia de los hábitos en nuestra felicidad. Las investigaciones muestran que aproximadamente el 40% de nuestras acciones diarias están determinadas por hábitos, no por decisiones conscientes. Esto significa que una gran parte de nuestra vida se ve influenciada por patrones de comportamiento que pueden no estar alineados con nuestros objetivos o valores. Si cultivamos hábitos poco saludables, como la dependencia excesiva de dispositivos electrónicos, la sobrecarga de trabajo o la falta de autocuidado, creamos un entorno que perpetúa nuestra infelicidad. Los estoicos, conscientes de la importancia de la repetición y la práctica, promovían la idea de cultivar hábitos virtuosos a través de la repetición consciente y el autocontrol. Séneca afirmaba que la fortuna favorece a las mentes preparadas, sugiriendo que el éxito y la felicidad son el resultado de la preparación constante y el cultivo de hábitos que fortalezcan nuestro carácter. Desde un enfoque práctico, desarrollar hábitos positivos comienza con la identificación de los patrones actuales que dominan nuestra vida. Es útil llevar un diario de hábitos durante una semana para observar con objetividad cuáles de ellos contribuyen a nuestro bienestar y cuáles no. Luego, se pueden implementar cambios graduales, enfocándonos en un solo hábito a la vez. Por ejemplo, si la tendencia es a revisar el teléfono móvil inmediatamente al despertar, un cambio podría ser dejar el teléfono en otra habitación y dedicar los primeros minutos del día a la meditación o la lectura de un texto inspirador. Al sustituir un hábito negativo por uno positivo, construimos poco a poco una rutina que refuerza nuestra felicidad y bienestar. Otro aspecto importante para considerar es la relación entre nuestras expectativas y la realidad. La mayoría de las personas se sienten infelices porque sus expectativas no se cumplen. Esperan un cierto nivel de éxito, reconocimiento o placer, y cuando la realidad no coincide con esas expectativas, surge la frustración y el sufrimiento. El estoicismo nos invita a desarrollar una actitud de aceptación y gratitud hacia lo que tenemos, en lugar de centrarnos en lo que nos falta. La práctica de la amor fati o el amor al destino implica aceptar con amor todo lo que la vida nos presenta, tanto lo agradable como lo doloroso, y ver cada experiencia como una oportunidad para crecer y desarrollar nuestro carácter. En lugar de luchar contra lo que no podemos cambiar, aprendemos a encontrar significado en cada situación, incluso en las más difíciles. La gestión del tiempo también juega un papel crucial en nuestra felicidad. A menudo, nos sentimos infelices porque percibimos que no tenemos tiempo suficiente para hacer todo lo que queremos. Nos llenamos de compromisos y responsabilidades, y perdemos la capacidad de disfrutar el momento presente. Los estoicos defendían la idea de vivir cada día como si fuera el último, no en el sentido de actuar de manera imprudente, sino en el de valorar cada instante y aprovecharlo al máximo. Marco Aurelio aconsejaba no postergar la vida para más adelante, sino actuar en el presente con la mejor versión de nosotros mismos. Esta mentalidad nos libera del miedo al futuro y nos permite vivir con mayor intensidad y satisfacción. A medida que integramos estas estrategias en nuestra vida diaria,
comenzamos a experimentar un cambio profundo en la forma en que percibimos y respondemos a las dificultades. La felicidad deja de ser un objetivo lejano e inalcanzable y se convierte en una consecuencia natural de nuestras acciones y actitudes. La clave es la consistencia y la práctica consciente. Cada día representa una nueva oportunidad para entrenar nuestra mente, refinar nuestros hábitos y vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. Entonces, ¿cómo podemos liberarnos de estas ataduras mentales y emocionales que nos alejan de la felicidad? El primer paso es reconocer que somos responsables de nuestras propias emociones y reacciones. La práctica diaria de la introspección, como proponían los estoicos, nos permite observar nuestros pensamientos y emociones con desapego. Al identificar patrones destructivos, podemos tomar conciencia de ellos y empezar a cuestionar su validez. Otra estrategia es la aplicación de la dicotomía del control, un principio fundamental del estoicismo que nos invita a distinguir entre lo que podemos y no podemos controlar. Al enfocar nuestra energía solo en lo que está bajo nuestro control, como nuestras acciones y actitudes, dejamos de preocuparnos por factores externos y recuperamos nuestra paz interior. Además, la práctica de la gratitud y la visualización negativa nos ayuda a contrarrestar el ciclo de deseos insatisfechos y la tendencia a dar por sentadas las bendiciones de la vida. Al tomarnos un tiempo cada día para agradecer lo que ya tenemos y reflexionar sobre lo que podría perderse, desarrollamos una apreciación más profunda por el momento presente y reducimos la sensación de carencia. Finalmente, el cultivo de la virtud es el núcleo del pensamiento estoico y el camino hacia la verdadera felicidad. Al comprometernos a vivir de acuerdo con nuestros principios, independientemente de las circunstancias, experimentamos una sensación de coherencia y plenitud que trasciende el placer y el dolor. La verdadera felicidad, entonces, no se encuentra en la búsqueda de emociones placenteras o en la evitación del sufrimiento, sino en la serenidad que surge de saber que hemos actuado con integridad y sabiduría. En conclusión, la felicidad no es un estado permanente ni un objetivo que se logre de una vez por todas. Es un proceso continuo de autoconocimiento, aceptación y práctica consciente. Las emociones negativas nos invitan a caer en la desesperanza, pero al abordarlas desde una perspectiva estoica y psicológica, podemos transformar estos desafíos en oportunidades de crecimiento y liberación emocional. Al cultivar la atención plena, el desapego y la gratitud, nos volvemos capaces de navegar por la vida con una calma inquebrantable y encontrar la felicidad incluso en medio de la adversidad.